conmigo, por favor. Ahí tiene el boletín. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. Esta es la parte más importante del sermón, cuando leemos directamente la palabra del Señor. Ruth capítulo 2, versos del 1 al 11. Ruth capítulo 2, versos del 1 al 11. Estoy pendiente de los detalles de estos 10 versos, del 1 al 10, perdón. Ruth capítulo 2, versos del 1 al 10. Esté pendiente a los detalles, son interesantes. Así que leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelec. En ese momento vino Boz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Boz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger entre los segadores, entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Estamos estudiando el libro de Ruth. Y en los sermones pasados hemos mirado varias cosas importantes. Número uno, hemos mirado que esta historia trata de una familia que en un tiempo de dificultad y de adversidad deciden tomar una mala decisión. Se van del pueblo del pacto, de la ciudad que representaba o que su nombre implicaba casa de pan de Belén. Deciden irse de Belén a explorar suerte en las tierras de Moab. El problema era que en Moab había una ley en el pueblo del Señor que no podían ir allá o interactuar con estas personas. Sin embargo, ellos van a Moab para tratar de encontrar solución a su crisis. Al principio pensaban que tenían todo controlado. La escritura es bien específica en eso y lo vimos hace 2 domingos atrás. Lo primero es que Elimelec dice: voy a pasar un tiempo allá para poder tener algo de alimento. Sin embargo, el autor nos dijo que ese era su parecer, pero llegó, se asentó, le dio esposas a sus hijos y murió. Y ahí está la nota trágica de esta historia. Esta familia va a buscar ayuda a Moab y terminan muriendo. Huyen del hambre y para no morir van a Moab, pero encuentran la muerte. No solo Elimelec, sino también sus 2 hijos. Y de repente nos encontramos con Noemí y sus 2 nueras solas. Y allí nos dimos cuenta de cómo Dios comienza a obrar y le demuestra a Noemí que a pesar de las metidas de pata y de los errores, Dios es un Dios que sabe transformar nuestros errores y mantener su propósito en nuestras vidas. Eso es glorioso. De repente pega a Ruth con todas sus situaciones y escucha que Dios ha regresado a Belén para darle pan a la casa de pan. Ha traído comida para Belén. Y ella puede volver al pueblo del pacto y disfrutar de la fidelidad de Dios. Y una de las cosas que nos dimos cuenta allí era exactamente eso. Era la fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad y cómo Dios es experto tomando aquellas metidas de pata nuestra y aún así
no renunciando a su propósito con nosotros, sino transformando esas malas decisiones para que reflejen su gloria y muestren su gran poder y amor. El domingo pasado entonces le dimos un poquito de adelanto a la historia y nos encontramos entonces con una encrucijada. Dos tipos de encrucijada. La primera, la de Noemí, decide regresar nuevamente a su tierra, pero a su vez le hace una prueba a sus dos nueras. Le solicita que regresen y se queden con su familia y con sus dioses. Y vimos cómo Dios obra de forma misteriosa y nos ayuda a tomar decisiones para gloria de su nombre. Ruth le dice la gran frase: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y a donde tú vayas, yo voy a ir. Y donde a ti te entierren, a mí me tendrán que enterrar también. Y decide seguirla. Y vimos que Dios está obrando en el corazón de Ruth para que haga esa declaración impresionante. Hoy, como se dieron cuenta en nuestro pasaje, abre con la presentación de un nuevo actor en la historia. Y uno sumamente importante. De aquí en adelante va a tomar un papel crucial en todos los acontecimientos que van a darse en los próximos domingos. Así que hoy se nos presenta a vos. Pero además de presentarnos a vos, el autor nos presenta entonces a Ruth, haciendo unas declaraciones interesantes, y luego vamos a ver la primera conversación entre Ruth y vos. Hay una frase que llama mi atención y creo que el autor adrede lo hace y enclausa o pone una especie de paréntesis con esa frase a estos versos que estamos mirando, estos 10 versos. La frase siempre está en los labios, dicho sea de paso, de una extranjera, pero lo dice al principio y al final. Le dice a Noemí: voy a ir al campo a ver si hallo gracia. Y le dice a vos: porque he hallado gracia en tus ojos. Y es exactamente esas dos frases las que de alguna manera le dan el significado y el sentido de los versos que vamos a estar estudiando. Y es por eso que el tema de mi sermón es exactamente recipientes de gracia. Recipientes de gracia. Ese es el tema de mi sermón, recipientes de gracia. Gracia es una palabra bien cristiana, pero ¿qué significa? Gracia podemos definirla, por lo menos por hoy, como un favor inmerecido. Esa es la manera de presentar un favor a alguien que tal vez no lo merece. Es un favor inmerecido. Para la fe cristiana es crucial porque creemos que nuestra salvación no es por nada que tú y yo hagamos. Es un favor inmerecido. Ninguno de nosotros merece la salvación. Merecemos otra respuesta de parte de Dios. Nuestro pecado merece la respuesta de la ira de Dios, pero el Evangelio nos recuerda que Cristo se colocó en nuestro lugar y que Él recibió las consecuencias de la ira por nuestro pecado, y tú y yo hemos disfrutado y hemos recibido la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. Ahora, es una palabra importante en el mundo cristiano, el favor inmerecido, porque no solamente refleja, escúchalo bien, no solo refleja la reacción de Dios en nuestra salvación, sino que refleja esencialmente quién es Dios. ¿Quién es el Dios que adoran los cristianos? Nuestro Dios es un Dios de gracia, que siempre actúa por gracia. Vamos a ver un poco de eso hoy. Te decía, es una palabra cristiana porque recuerda, en la cristiandad hay historias de grandes conversiones, de grandes transformaciones, de grandes cambios. Hay unos cuantos, pero quiero tomar uno hoy, es uno de mis preferidos y tal vez me has escuchado en varias ocasiones hablando de él. Y es el cambio radical e impresionante de John Newton. John Newton fue criado de una manera bien compleja, su vida no fue fácil. Este británico, este inglés, su madre muere de tuberculosis. Su papá era un marino mercante, dirigía flotas y pasaba fuera de la casa más tiempo que con ellos, y sus viajes duraban 2-3 años. En uno de esos viajes su madre muere y John es entregado a unas amistades de la familia. Cuando su padre regresa y se casa de nuevo, pero no lo procura, no le interesa buscarlo.
esas marcas en este muchacho van a ir agrandándose y se convierte en este individuo que cada vez se metía en problema tras problema. Su historia es fantástica porque logras darte cuenta de la mano invisible de Dios dirigiendo nuestras historias. Tú ves la biografía de él y es como que de repente hace lo que no debía hacer y lo toman, lo van a matar, sucede algo extraordinario y queda libre. Llega tarde para montarse en un barco, intenta entrar en el barco, lo retienen, lo tiran al suelo, el barco se va y cuando se levanta del golpe, el barco se hunde y todo el mundo muere. Cosas y momentos en su vida que él no podía describir. Aún así, su corazón estaba inclinado hacia el pecado. Seguía haciéndose de dinero por medio de trucos ilícitos. Buscaba la manera de ganarse la vida de forma fácil. De repente, logra tener una flota de barcos para entrar en el horrible negocio del tráfico de esclavos. Vender esclavos desde África a las 13 colonias. Él era anglicano. Sabía de alguna manera que esto no estaba bien. En uno de sus viajes, en medio de una tormenta, sus capitanes mueren y varias de las flotas que tenía desaparecen en el mar por el huracán. Y solo la de él llega a puerto seguro en Inglaterra. Cuando se baja de aquel barco, corre a una iglesia. En este sentido, en aquel momento una iglesia puritana. Y el pastor está hablando de un tema increíble, la gracia de Dios. Y cuando termina el sermón, se queda en la puerta afuera. Y cuando el pastor sale, lo agarra y le dice, yo quiero de esa gracia. Tiempo después se dará cuenta que no fue él quien fue a buscar la gracia. Fue la gracia de Dios quien lo encontró y lo alcanzó a él. John Newton es nada más y nada menos que el autor del himno Amazing Grace. Amazing Grace. Lo escribirá años después en un evento que hablaremos en unos momentos. Pero la historia de él es bien similar en algunas áreas a lo que está sucediendo con la vida de Ruth. Es definitivamente una historia de gracia maravillosa la que está viviendo Ruth en este momento. Bien, mi primer punto es el siguiente. Quiero que observes, de igual manera con John Newton, él se da cuenta, luego de toda la travesía con la embarcación, de lo roto que estaba. Y le dice al pastor, yo necesito de esa gracia. Se dio cuenta de la bancarrota en la que él se encontraba. Se encontraba en bancarrota. Y el autor de Ruth nos va a hacer la misma descripción sobre ella. El estilo de este autor es genial. Como te decía, abre el segundo capítulo y nos introduce a un tercer personaje, el cual va a ser sumamente significativo, pero al mismo tiempo no nos dice mucho de él, pero vuelve nuevamente a retomar a Ruth y a Noemí. Pero en este momento nos muestra la condición en la cual ella se encuentra. Míralo conmigo, lo tienes ahí en el boletín. Luego de presentar a este tercer personaje, dice, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se le llamaba Boaz. Verso 2. Y aquí vuelve nuevamente a conectar con la historia. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Esa frase dice tanto. Esa frase dice tanto. De verdad dice mucho. Lo primero es que nos damos cuenta de que Dios, siglos antes, había establecido una ley en Israel para cuidar a personas como Ruth y Noemí. Muchos siglos atrás, en particular lo vemos en Levítico 23:22 y en Deuteronomio 24:19, hay dos leyes relacionadas con las viudas y los extranjeros. Y escucha esto, ¿qué más o menos dicen estos dos versos? Lo que dicen es que en el momento de la cosecha de Israel, cuando Israel va a establecer la cosecha y va a recoger el trigo, la ley de Dios decía que los terratenientes, los dueños del terreno, no podían cegar el campo hasta sus límites. ¿Qué significaba? El dueño del campo enviaría a sus trabajadores, a los siervos y a las siervas, a recoger el grano, ya sea para él y para venderlo. Así que él no podía mandar a que lo recogieran completo, en palabras de barrio, que lo peinaran,
y mirar y decir, todavía hay trigo en el piso, vuelvan a recogerlo. No podía hacer eso, al contrario, debía intencionalmente dejar trigo en el campo, y todo el que se cayera, sus sirvientes no podían regresar a recogerlo. ¿Por qué? Porque luego de cegar el campo completo, de un día entero de trabajo, por la tarde le abrían los portones del campo a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, para que entraran y tomaran de las espigas que quedaban para poder alimentarse. Y era la manera de sustentar también a los necesitados. ¿Qué significa eso? Significa que Ruth y Noemí, escucha bien, esta historia comienza con familia y posesiones, y el capítulo 2 inicia en bancarrota. Si tienen que ir a espigar, es porque ellos están en la escala social en lo más bajo. Ellas dos se encuentran en lo más bajo. Es la primera vez que Noemí experimenta eso en su propia tierra. Ya no es la esposa de Elimelech, ahora es la viuda de Elimelech, la que no tiene familia. Y más aún, miremos el caso de Ruth, porque ella, número uno, es una viuda. Carece de los recursos relacionales y materiales para poder subsistir. Su esposo murió. De nuevo, estar casados en la antigüedad y tener hijos era mucho más que hacer su vida. Era literalmente seguridad. Era tener gente que iban a procurar por ti, a cuidarte a ti, a sostenerte a ti. Pero ella perdió eso. En palabras claras, ella no tiene a nadie que vele por ella, que cuide de ella y que esté pendiente de ella. No tiene a nadie. Está sola con Noemí. Pero el segundo acto llama más la atención. Y es que Ruth no solamente es viuda, es pobre, ella es extranjera. Ella es extranjera. Interesante, la palabra extranjera en el idioma hebreo literalmente significaría alguien que llama la atención. Y lo que significa es que por su forma de vestirse, por su color de piel, o por su manera de hablar, o por cómo actuaba, era obviamente, la gente vería y diría, ella no es de la nuestra. Ella es una extranjera. Yo quiero que nos detengamos un momento, por favor. Conmigo, detente un momento y piensa en lo que esto significa. Esto de ser extranjero en un país que no es el tuyo. Es sentir que no perteneces a ningún lugar, porque no estás en tu tierra. Ellos actúan distinto, visten distinto, tú no eres de ahí. Es un sentimiento extraño realmente en aquel tiempo. Bien extraño. Y era bien extraño porque tú te casabas para tener gente que no te hiciera sentir así. Que te amaran, te cuidaran, velaran por ti y estuvieran pendientes a ti. Era un sentimiento bien enajenador en aquel momento, cuando no era la norma. Pero con mucha tristeza, hay que admitir que lo que no era la norma en el mundo antiguo se ha convertido en parte de la realidad de la experiencia para muchos hoy en día. En medio de una sociedad tan atomizada, tan separada, en medio de un mundo donde la mayoría de las familias en nuestra sociedad son familias disfuncionales, en medio de personas que viven con familias con disfunciones y que de alguna manera te sientes y has vivido en la vida como si no pertenecieras a ningún lugar. Yo sé, te seguro muchos de ustedes han experimentado eso. No soy de aquí ni soy de allá. Mi familia es un caso aparte. Una historia de tristeza y de malas decisiones. Rota, segmentada y separada. Y trato de encajar en los lugares, pero sé que no pertenezco a ningún lugar. Ese sentimiento es realmente horrible. Pero es la norma de mucha gente hoy en día, que vive alejado de su familia o con familias disfuncionales. Pero aún así, incluso, es un sentimiento que si lo miras de esa manera, experimentamos todos los creyentes. La Biblia va a decir que tú y yo estamos en este mundo, pero no somos del mundo.
Lo que dice es que como cristiano te ha pasado, ¿no? Tal vez más ahora en este año electoral. O tal vez en esta cultura moderna. Sientes como que eres creyente y esta sociedad se vuelve totalmente extraña. No sé, a veces he tenido la tendencia a pensar que es que me estoy poniendo viejo. Pero recuerdo que es que la Biblia dice que es el mundo y no mi vejez. Así que me miro en el espejo, no estás viejo. Sí lo estoy, tiene que ver algo con eso también. Pero el sentimiento de que no perteneces a ningún lugar. Ya lo está experimentando. Nunca olvides eso. Ruth es aquella que no encaja en el entorno en el cual el autor nos las está presentando. Ella no encaja, no es de allí. Es tanto así que el que está a cargo del campo de Booz dice, cuando él pregunta quién es esta, dice, ¿no te das cuenta? Es la moabita, es la extranjera, es la que no pertenece aquí, la que no encaja, la que no es parte de nosotros. Ella es la que está ahí. Ahora mira cómo Noemí aparece en la escena, inclusive en una pequeña interacción importante. Porque Ruth le está pidiendo, por favor, déjame ir a espigar. Y eso, en otras palabras, es, déjame ir a humillarme. Tú no lo vas a hacer. Y yo sé que te cuesta. Yo voy a ir por las dos. Y voy a presentar mi humillación. Me voy a parar del lado de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Yo no estoy en el lado del campo. Yo estoy acá. Y estoy dispuesta a ir en el lado de los que están en bancarrota a ver si hallo gracia a los ojos de alguien. A ver si hallo gracia en los ojos de alguien. Y Noemí la mira y le dice, ve, hija mía. La última vez que usó esas palabras fue cuando Orfa se fue y le dice, vete con ella, ve, hija mía, vete. Y Ruth le dijo, tu Dios será mi Dios. Y ahora se encuentra ahí diciendo, voy a humillarme por las dos. Voy a reconocer el lugar en el que estamos. Voy a ver si hay gracia. Déjame ir. Ella le dice, ve, hija mía. Déjame decirte varias cosas de aquí hoy. Y tal vez esta es la parte más importante, la que quisiera que se quede grabado en tu corazón en este sermón. Déjame decirte lo siguiente. Una de las obras misteriosas de Dios que se muestran en estos versos, una de las obras misteriosas que Dios lleva a cabo en nuestros corazones, es misteriosa porque rara vez le encontramos la belleza. Una de las obras misteriosas de Dios en nuestros corazones es iluminar nuestras vidas para que tú y yo nos demos cuenta de nuestra bancarrota. Dios es experto en ayudarnos a que nos demos cuenta que no podemos hacer nada para cambiarnos, que estamos incapacitados para poder resolver los asuntos. Y Dios es experto haciendo esto. Ahora, no es que Dios sea este ser que le encanta humillarnos y decir, ve, ustedes no pueden hacerlo, jajaja, y reírse. No, ese no es Dios, al contrario. Su acto de iluminarnos por gracia para ser conscientes de nuestra bancarrota es un acto de liberación. Nos libera. ¿De qué nos libera? Del peor enemigo de la gracia, el orgullo. El peor enemigo de la gracia es el orgullo. Porque el orgullo nos dice, mira, a veces he escuchado esta voz de vez en cuando susurrando tus oídos, no estás tan mal, tu vida está bien, eres mejor que muchos, hay gente peor que tú. Y ya verás que lo vas a resolver, ya verás que vas a poder arreglarlo. Tus fuerzas y tu gran capacidad te van a ayudar a poder resolver los problemas. Tú puedes, lo vas a poder lograr. ¿Sabes cuál es la gravedad del orgullo? ¿Sabes por qué es el enemigo más grande de la gracia? El orgullo solo es una máscara externa que esconde a nuestro verdadero adversario, la rebeldía o rebelión en nuestro corazón. ¿Por qué rebelión? Porque si el pecado de Adán y Eva es orgullo, detrás lo que está es rebelión. Quiero ser igual a Dios. Quiero rebelarme
con aquel que proclama que es Dios. Quiero sacarlo y quiero tomar su lugar. Cuando tú y yo pensamos que nuestras capacidades son suficientes para poder resolver los problemas, estamos diciendo: yo no necesito a Dios para que mi vida cambie. Yo no necesito a Dios para ser transformado. Y no hay declaración más arrogante que esa. Pero por dentro está la idea de que yo mismo puedo repararme, yo mismo puedo cambiarme, yo mismo puedo transformarme. Y si quien hace eso es Dios, es el deseo en mi corazón de tener el lugar de Dios. Yo quiero ser Dios. Soy igual que Adán y Eva. Soy igual que Adán y Eva. El orgullo es el enemigo más grande de la gracia. Pero Dios, sabiendo que tu corazón y el mío se inclinan en esa dirección, nos ilumina por su gracia para que tú y yo nos demos cuenta que estamos en bancarrota. De manera que, escucha, cuando miras de esta forma, que es Dios obrando en tu corazón para que te des cuenta que no puedes cambiar por ti mismo y que necesitas acudir corriendo hacia Él, te das cuenta que el arrepentimiento no es el requisito para recibir la gracia de Dios. El arrepentimiento es el primer fruto de haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Porque es la conciencia de estar en bancarrota lo que lleva al creyente por el Espíritu de Dios a decir: lo siento, te necesito urgentemente en mi vida. Mira a Dios trabajando con Ruth, diciendo: yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Y ahora libremente movida a decir: yo estoy en bancarrota, yo necesito encontrar gracia, un favor inmerecido de alguien más. Este es mi segundo punto hoy, es lo segundo que quiero que veamos en este pasaje, que es una frase de John Newton, aquel mismo que escribió Amazing Grace, y es una frase de Amazing Grace, una de las estrofas de Amazing Grace. Él dice: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas ahora veo yo. Perdido, y Él me halló. Perdido, y lo encontré. ¿No? Porque no estaría consono con la parábola del hijo pródigo, con la mujer que busca las monedas, con el buen pastor que está buscando la oveja perdida. John Newton sabe que la Escritura grita urgentemente que tú y yo estábamos perdidos y Él nos encontró. El segundo punto de mi sermón es encontrados por gracia, y quiero que lo vea hoy ahí. Encontrados por gracia. El autor, esto lo que voy a decir ahora, aunque vamos a verlo después mejor, es crucial para el resto de los sermones que vienen. El autor no solo nos introduce un nuevo personaje, nos lo describe de una manera muy peculiar. Déjenme volver al verso número 1 del capítulo 2. Mírenlo conmigo, ahí lo tiene. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Quiero decir dos cosas sobre Boz hoy, para adelantar. Esa frase es impresionante. Te voy a contar algo de la cultura del mundo antiguo. Si tú eras viuda y joven y te quedabas viuda, para mantener el apellido de la familia de tu esposo y cuidar y velar de ti, buscaban al soltero de los parientes de tu esposo que todavía estuviese soltero, para que se casara contigo y te desposara. Y así tú te mantenías en la familia, cuidaban de ella, y los hijos que tuvieran llevarían el nombre o el apellido de aquel que murió. Y una manera de respeto y de dignidad. Ahora, aquel que decide tomar a la viuda y casarse con ella, había un término con el cual se conocía: Goel, o redentor, porque la redimía de la vergüenza, la protegía, la amaba y la cuidaba. Y el autor nos dice: oh, escucha, déjame darte un spoiler. Elimelech
tiene a un pariente que puede ser que pueda redimir a Ruth. Y el hombre, te voy a describir cómo es él. Es un hombre de mucha riqueza. Ahora, la palabra riqueza siempre ha sido un debate en este texto porque realmente es usada en el Antiguo Testamento no para alguien con mucho dinero, aunque él tiene propiedades, así que tiene mucho dinero, pero para alguien que es noble, valiente, de buen carácter, servicial. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la riqueza de vos? Pareciera que es el campo, pero cuando nos damos cuenta en toda la historia, percibimos que la riqueza de él no se cuantifica por hectáreas de terreno. Su riqueza está caracterizada por su carácter, por su bondad, por lo que él representa. Ahora, hay una manera con la cual voy a estar mirando a vos de aquí en adelante y quiero que lo veas conmigo. Más allá del personaje que vamos a mirar de vos, voy a proponerles que lo veamos como un patrón de alguien más. Como un patrón de alguien más. Vos tiene unas características que no van a volverse a ver hasta miles de años después. Y exactamente quien las va a representar es un descendiente de él, Jesús de Nazaret. Vos, interesantemente en todo este libro, en ningún momento se nos presenta un solo error, un solo pecado, un solo problema. A diferencia de las demás personas que se ven en la Biblia, que se nos muestran de una manera realista, vos es prácticamente perfecto en el libro de Ruth. No hay otro en la escritura con ese tipo de cuidado narrativo que solo Jesús. Y de seguro vos tenías miles de errores, pero para el propósito del autor es decirnos, quiero que veas un patrón detrás de esto. Él está apuntando a alguien más. Está apuntando a Jesucristo. ¿Y por qué esto es crucial, importante? Déjame ver y te lo presento. ¿Por qué sostengo que presenta a Jesucristo? Número uno, como te dije, una vida perfecta. Número dos, como te presenté, es el Goel o el Redentor, el pariente de Elimelech. Pero no solo porque tiene una vida perfecta, porque es el Goel y el Redentor. Y lo va a ser. Va a ser el Goel y el Redentor de Ruth. Sino porque es un dador de gracia. Porque es un dador de gracia. Mira conmigo la narración que sigue, por favor. Mírala conmigo. Tienes ahí el boletín, obsérvalo. Verso 3. Partió pues a espigar en el campo en pos de los segadores. Déjeme explicarle esto. Y ya sale y se da cuenta de que sale bien temprano en la mañana por lo que está diciendo. Y se da cuenta que todos los que tienen trabajo están preparándose y van. Es como si estuviera esto es para los que son viejos, ¿se da cuenta? Para aquellos que llevan un par de años. Era como si salieras a la hora en que todo el mundo va a coger la guagua pública y te estás en la estación o en la parada de la guagua pública y todo el mundo va a trabajar. Hoy en día es un problema buscar un ejemplo sobre eso. Todo el mundo está saliendo a trabajar. Si ella va, los está viendo y los sigue porque ellos van para los campos donde se ciega. Así que ella va porque quiere espigar. El problema es que quienes espigan son los últimos. Y ella está saliendo bien temprano. ¿Por qué? Porque quiere ver si alcanza gracia. Pero pastor, usted dijo ahorita que la Biblia establecía una ley donde se supone que se le diera permiso y paso. Pero te recuerdas 2 domingos atrás cuando te dije que esta historia se relata, se desarrolla en la historia de los jueces. Y que en la historia de los jueces la gente hacía lo que le daba la gana y no necesariamente lo que Dios quería. Ella se encuentra en una forma incierta a ver si alguien está dispuesto a tomar una moabita y tener misericordia con ella. Y sigue a los que están caminando. Verso 3, partió pues a espigar el campo. Sigue detrás de los que van a trabajar en pos de los segadores. Y fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Boz de Belén, del 4 en adelante, de este verso hasta el final. De aquí en adelante siempre Boz tomará la iniciativa. Siempre él
va a tomar la iniciativa. En ese momento vino voz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Él entra a donde ellos están, él entra, está viendo que sus trabajadores están comenzando a trabajar, él es el dueño del campo, él entra y habla con ellos y les dice a ellos: el Señor sea con ustedes. Ellos responden: que el Señor te bendiga. Y entonces él le dijo a los siervos que estaban a cargo de los segadores, el que está al frente, el capataz que está mirando a los que van a segar y van a trabajar. Entonces él le pregunta: ¿de quién es esta joven? Verso 6. El siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Ella se acerca al campo y le dice: por favor, ayúdame a espigar. Aquí está lo genial. En aquel tiempo no es como que hubiese un letrero que dijera el campo de voz. No, los campos eran un campo gigantesco y estaban segmentados. No habían verjas, solo unas pequeñas casuchas, y al frente el jefe que representaba al dueño de ese campo. Los dueños no necesariamente iban, así que era bien difícil saber en qué campo estaban. Ella sale, ve, y al primer jefe de trabajadores que ve, se le acerca y le dice: ¿puedes espigar en tu campo? Y él le respondería: deja que el dueño venga para yo preguntarle. Y ella dirá: ok, yo le espero. Hay un montón de otros campos. Y ella va a parar al campo de voz. Unos versos después, ella va a regresar con la carga y le va a decir a Noemí: esto fue lo que espigué. Y ella le va a decir: wow, tenemos mucha comida. ¿A dónde fuiste a trabajar que te dieron tanto? Fui a espigar un campo de un tal Boz. Y Noemí se echa atrás y dice: bendito sea el Señor que está dirigiendo tu vida. Ve cómo Dios está moviendo a esta muchacha sin darse cuenta. Dios la lleva a donde está y Boz entonces responde y le dice: hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Y aquí está. Ella está allí, esperando que él llegue. Y el capataz le dice: no ha descansado, solo de vez en cuando, estado en el sol, va a la casita que está al frente de lo que es nuestro terreno para tomar un poquito de sombra y vuelve y se para esperando que tú llegues. Y vos va donde ella está. Le dice: oye, hija mía, quiero pedirte algo. Y aquí está. Entra, no espigues en más ningún campo, solo en el mío. No vayas a más ningún otro lugar. Pero le dice algo más. Míralo conmigo. Míralo conmigo. Ella le dice, este es el verso 8. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. El día está empezando. Él le daría permiso, pero ya tiene que esperar que terminen de segar. Y Boz le dice: tú no vas a esperar a que termine el día. Entra y sigue a las que están trabajando. Y todo lo que puedas coger, cógelo. Yo he dado orden que no te molesten. Solo tú vas a entrar al campo y vas a coger todo lo que puedas coger. Va a ser para ti. Y cuando estés allí y tengas sed, vas a beber del agua de los trabajadores, porque yo di autorización para eso. Y por eso es que ella cae al suelo y le dice: ¿por qué yo he hallado tanta gracia delante de tus ojos? Es ella la que está esperando, y es vos el que toma la iniciativa. ¿Tú te das cuenta de todo lo que Dios está haciendo tras bastidores
En medio de todos los campos, moviendo a Ruth para que esté ahí, llevando a Boaz, haciendo que él se fije de ella, haciendo que el dueño lo que hable sean palabras buenas de ella. Es paciente, fue bastante cortés, me dijo que por favor le permitiera, sabiendo que hay una ley que exige que pueda hacerlo, pero ella con cortesía pidió permiso. Y haciendo que entonces Boaz de la nada diga: voy a darle un trato preferencial, que entre ya y que sigue todo lo que quiera. Es Dios moviendo los hilos de la historia para unir a Ruth con Boaz. Es Dios detrás para cumplir su propósito maravilloso. ¿Qué nos dice a ti y a mí esta historia? Nos está gritando que detrás de nuestra vida no hay accidentes al azar. Tu vida y la mía están siendo guiados y dirigidos por la mano providencial de Dios. Estás en las manos de un Dios bueno, amoroso y maravilloso. Estás en las manos de un Dios bueno que dirige tu historia y que cuida tu vida. Has sido hallado por la gracia como Ruth. Has sido hallado por la gracia. Y la gracia se ha derramado sobre ti y sobre mí. A pesar de ser extranjeros, no pertenecer al pueblo de Dios, hemos sido unidos a su pueblo por la gracia maravillosa de ese Dios todopoderoso. Déjame cerrar mi sermón con el último punto. Tú y yo no solo hemos sido hallados por la gracia al ser salvados, al ser iluminados de nuestra bancarrota y ser salvados por Dios. La gracia no es una verdad solo para nuestra salvación. Es una verdad del trato de Dios con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú no eres solo salvado por la gracia de Dios. Tú eres sostenido por la gracia de Dios. Ese es mi último punto, sustentados por la gracia de Dios. Quiero cerrar diciendo algo aquí rápido para terminar. La iglesia antigua tenía una frase bien especial sobre Dios. La decía en latín, yo la voy a resumir en palabras sencillas. Toda obra que Dios hace en la historia de salvación y en tu vida es una obra del Dios Trino. Toda obra que Dios hace es una obra del Dios Trino. La obra de la gracia de Dios es una obra del Dios Trino. Nuestro Dios es un Dios de gracia y la Trinidad actúa en forma de gracia, da y nos une a que disfrutemos de Él para siempre. Como ellos decían eso, se daban cuenta y decían: el Padre es esa gracia originadora que mueve, que crea, que forma, que dirige. Y lo ves en toda la historia de Ruth. Es Dios el Padre detrás, moviendo los hilos de la historia de ella por gracia. Moviendo los hilos de la historia para que Ruth cumpla el propósito que Dios tiene, para que Dios sea glorificado. Él está cuidando de ella y dirigiéndola. El Padre de esa gracia originadora, el Hijo, es esa gracia salvadora. Es vos esperando el momento en que Noemí llegue para mostrar en iniciativa la gracia y decirle: hay gracia sobreabundante para tu vida. Entra y busca todo lo que necesitas. Pero si algo nos damos cuenta, es que en el Nuevo Testamento aquel que es encargado de hacer que nos demos cuenta de nuestra bancarrota, de lo quebrado que estamos, de lo roto que estamos, de lo dañado que estamos, pero de la verdad en Cristo para ser transformados, es el Espíritu Santo. Es esa gracia que ilumina, que mira tu corazón y que refleja tu quebranto, que expone tu quebranto delante de ti y te dice: no puedes repararlo. Ven acá, te voy a guiar a quien sí puedes. Dios puede hacerlo. Vamos delante de Él, yo te llevo. Y dirigidos por su Espíritu, somos llevados a aquel que restaura y transforma nuestras vidas para su gloria. Pero aún así, el final de este pasaje glorioso, porque de nuevo Boaz le dice: yo no solo te voy a dejar entrar. Si tienes sed, toma agua. Yo voy a sustentarte mientras esté aquí espigando.
Es la gracia del Señor. Eso de estoy vacía, toma agua. Es casi apuntar a aquel que dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que tenga necesidad, venga a mí y hallará lo que necesita. Es el reclamo de Jesús. Es una invitación para hallar en Él todo lo que nuestra vida necesita.